Hola, buenas tardes. Soy Alejandra Peralta Ruiz. Soy residente de primer año en medicina crítica y vamos a hablar de infección asociada a catéter. Bueno, la agenda, vamos a revisar las definiciones de las principales guías, la epidemiología, la etiología. Vamos a revisar también la patogenia, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y las complicaciones de las infecciones asociadas a catéter. El objetivo es que al término de la sesión nosotros podamos identificar las infecciones relacionadas con un acceso venoso central, o también a un catéter arterial, y su etiología, cómo realizar el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, las definiciones, es importante que conozcamos cómo se va a definir, ya que de esto va a ser un parteaguas para saber pues qué microorganismos vamos a encontrar principalmente y pues su tratamiento. Bueno, para empezar, la infección relacionada a catéter se define como la presencia de bacteremia o fungemia en un paciente que es portador de un dispositivo intravascular y que contamos con un cultivo positivo periférico, datos clínicos de infección, y es muy importante que sepamos que el paciente no tiene otro origen aparente de la bacteremia. Si el paciente cuenta con otro probable origen, pues esto sería una bacteremia secundaria y no sería una bacteremia asociada a catéter. Bueno, colonización de catéter, que también es un término que vamos a encontrar mucho en la bibliografía, se refiere al crecimiento significativo de uno o más microorganismos en un cultivo cuantitativo o semicuantitativo, que son dos técnicas diferentes, de la punta del catéter, segmento del catéter o del centro del catéter. Esto lo vamos a ver un poco mejor en el diagnóstico, pero esa es la definición de colonización del catéter. Cuando tenemos una sospecha de infección relacionada a catéter, esto se define como la presencia de un catéter venoso central, o como ya mencionábamos, un catéter arterial, más uno de los criterios que podemos ver aquí, que serían pues que el paciente tenga un cuadro clínico y que empeore posterior a la colocación del catéter, y que, como también vamos a estar mencionando constantemente, que no tenga evidencia de otro sitio de infección y que no tenga otra causa aparente del cuadro clínico que está presentando el paciente en ese momento. Bueno, que tenga datos locales de infección, como por ejemplo celulitis, infección del túnel, que esté supurando o que tenga un absceso en el sitio de inserción. Esos son pues datos locales también, que el paciente está cursando con una infección del sitio de catéter, del sitio de infección de catéter. O que el paciente también cuente con un hemocultivo positivo, sin otro origen probable más que la presencia de catéter venoso o arterial que el paciente tenga. Bueno, también es importante definir los factores de riesgo para las complicaciones o los datos de severidad que va a presentar el paciente. Esto va a hacer que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, una tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una PAM menor a 85 milímetros de mercurio, que el paciente tenga neutropenia, y esto se define como menor a 500 células por milímetro cúbico,
También pacientes inmunocomprometidos, pacientes que sean portadores de dispositivos intravasculares y pacientes que tengan supuración o induración franca de eritema, principalmente mayor a 0.5 centímetros de diámetro. Bueno, también se define infección por catéter sin bacteremia como el diagnóstico de una infección que no está asociada a una bacteremia, que no tiene bacteremia, cuando tenemos un cultivo de catéter mayor a 10 por 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Esto en un método cuantitativo, o más de 15 unidades formadoras de colonias por un método semi-cuantitativo. O también cuando tenemos signos locales de infección, cuando hay purulencia, cuando hay también signos o síntomas sistémicos, y estos tienen resolución después de 48 horas posteriores a las que se va a retirar el catéter. Vamos también a definir que una infección relacionada a catéter no complicada es cuando esta tiene un curso favorable y cuando nosotros vamos a instaurar un tratamiento y después de ese tratamiento, 72 horas posteriores, va a haber una mejoría y no hay otras infecciones o el paciente no presenta más datos de respuesta inflamatoria sistémica o otros datos que nos hablen de infección, como por ejemplo, pues que tenga datos de infección local, estos ya no van a existir. Bueno, infección de catéter relacionada a bacteremia o fungemia se define como la ocurrencia de bacteremia o fungemia durante 48 horas después del retiro de catéter y un cultivo positivo con el mismo microorganismo o el cultivo en el sitio de inserción o un cultivo central y uno periférico con el mismo microorganismo aislado. También vamos a hablar de que existe una persistencia de bacteremia o fungemia cuando el catéter persiste con la bacteremia o fungemia teniendo teniendo la presencia de hemocultivos positivos 3 días, 72 horas posteriores al retiro del catéter. Bueno, esas son las definiciones que es importante conocer para que nosotros, pues cuando estamos abordando la bibliografía, sepamos a qué se refieren. Es importante conocerla. Dentro de la epidemiología, en México, la Dirección General de Epidemiología, a través de la ROBE, que es la Red Hospitalaria Epidemiológica, informa acerca de la incidencia de las infecciones asociadas a catéter. Bueno, estas se van a contar como, siempre la incidencia la cuenta 7.9 y 6.5 en 1000 días. Estos días se refiere a los días equivalentes a los días que el paciente tuvo el catéter. Entonces, esta incidencia en México es de 7.9 y 6.5. En la SUMAE se reportan aproximadamente 3.082 episodios de bacteremias asociadas a catéter y la unidad de cuidados intensivos, las unidades de cuidados intensivos
son donde más se ha reportado este tipo de infecciones asociadas a catéter. Y aproximadamente representan del 15 al 20% de todas las infecciones nosocomiales, lo cual pues es un número pues muy alto. Bueno, ¿cuáles van a ser las estrategias para reducir las infecciones relacionadas a catéter? Como nosotros sabemos, pues lo más importante es el lavado de manos, porque ya vamos a ver cómo es que se da principalmente la infección en el sitio de catéter. Entonces, bueno, cuando cuando se hace la colocación del catéter, pues de suma importancia toda la técnica de asepsia y antisepsia, y lo principal es el lavado de manos. Posteriormente, pues el uso de todos nuestras medidas de higiene y asepsia, que son pues el uso de guantes, de cubrebocas, de bata, y también el uso de clorexidina al 2% y alcohol para la antisepsia. Posteriormente, pues bueno, los cuidados, ya que se colocó el catéter, los cuidados de catéter, siempre que nosotros, por ejemplo, pues tomemos una muestra en la UCI o vayamos a realizar cualquier ajuste con el catéter, es importante siempre realizar pues nuestro lavado de manos, que ya conocemos, una inspección adecuada, estar cambiando constantemente los apósitos o las gasas que van a tener alrededor del catéter, los que están cubriendo el catéter. Refieren que máximo pueden estar 7 días y no más. Y bueno, posteriormente que se utilizan los úmenes del catéter, ya sea para sacar una muestra o realizar alguna medición, se deben desinfectar. Y bueno, siempre que no se esté utilizando una vía o no es prioridad, es importante considerar retirar el catéter, porque pues es entrada de un origen infeccioso, un poco infeccioso. Ok, bueno, pues en la etiología tenemos principalmente más del 75% de nuestra etiología van a ser estafilococos coagulasa negativos. Y en segundo lugar, dentro de este 75%, van a ser Staphylococcus aureus. En menor cantidad van a ser enterobacterias, como Pseudomonas aeruginosa, y ahí, bueno, dice menos del 20%, pero es menor del 10% van a ser otros microorganismos, como por ejemplo Cándida. Esto es mucho menor la frecuencia, pero sí existe. Y vamos a ver también que Pseudomonas, cuando nosotros sospechamos o tenemos evidencia de que hay Pseudomonas aeruginosa o algún hongo en el catéter, entonces esa es indicación absoluta de retirarlo. Bueno, ¿cómo vamos a...? Va a haber 3 maneras principalmente en las que se va a dar la infección del catéter, o se va a contaminar nuestro catéter, y así pues empezar la respuesta inflamatoria. Bueno, las principales formas es la contaminación de la piel adyacente, que es la más frecuente. Ahorita vamos a ver otra imagen. Contaminación de conexión espacio intraluminal y contaminación del producto de infusión. La contaminación del producto de infusión, pues obviamente es la más rara, la menos frecuente, y pues antes se daba un poco más,
pero ahora pues por las medidas de higiene y pues los estándares de higiene tan altos que tienen, pues es un poco, más bien es improbable que las soluciones puedan contaminar el catéter. Sin embargo, pues existe, ¿no? Pero lo más frecuente es que sea contaminación de piel adyacente. Entonces, aquí tenemos una imagen donde está la piel, el sitio de inserción de catéter, y bueno, ahí vemos que dice manos del personal sanitario, que es la principal vía de entrada de los microorganismos. Entonces, bueno, se puede dar por diseminación hematógena o por infección por contigüidad, pero hay una entrada en el lumen del catéter o alrededor, y eso es lo que va a causar la bacteria. Entonces, cuando tenemos que es extraluminal, la flora cutánea va a migrar desde la piel hasta la superficie intravascular del catéter, y esto va a través del manguito de la fibrina, se va a colocar y va a tener una corta permanencia. En lo intraluminal, cuando son intraluminales, las bacterias alcanzan el interior del catéter, y esto principalmente, perdón. Bueno, cuando es intraluminal, las bacterias alcanzan el interior del catéter desde la conexión. E intraluminales, perdón, estos principalmente son catéteres de larga permanencia. Y los extraluminales, como la flora cutánea va a migrar desde la piel hasta la superficie, y digamos que la evolución es un poco más rápida, y estos son principalmente catéteres que son de corta permanencia. Perdón. Eh, bueno, y la vía hematógena es los menos, y son de 3 a 10% de los casos aproximadamente, y los gérmenes van a colonizar el catéter vía sanguínea desde otro foco a distancia. Va a migrar, y así es que van a llegar a colonizar el catéter. Y bueno, los líquidos de infusión, como ya hemos mencionado, es menos del 3% de los casos, y pues estos no son frecuentes, y la vía pues obviamente es intral. Bueno, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de una infección asociada a catéter? Bueno, pues principalmente el paciente tiene que tener un catéter, claro, y presentar picos febriles o datos de sepsis. Y bueno, el paciente que presenta estos datos, obviamente, pues hay que cultivarlo. Entonces, los pacientes con sintomatología, que tengan sintomatología y que tengan cultivos positivos, y como mencionamos previamente, que no tengan otro origen infeccioso, entonces va a ser muy importante hacer el diagnóstico, porque si el paciente tuviera otro origen infeccioso, entonces estaríamos hablando de una bacteremia o una infección secundaria. Y aquí podríamos cometer el error de retirar el catéter cuando en realidad es una bacteremia secundaria, y no habría indicación de retirar el catéter. Bueno, según la IPSA, el diagnóstico de colonización del catéter se hace cuando hay crecimiento de 115 unidades formadas de colonias de un segmento de 5 centímetros de la punta del catéter, o el crecimiento de 1102, no, ahí no es 102, unidades formadas de colonias de un catéter por cultivo en un caldo cuantitativo. Y esto refleja que hay una colonización franca del catéter.
Hay una forma especial o es importante tener la técnica adecuada para tomar la muestra del catéter. Entonces, se debe limpiar el conector del catéter con alcohol o clorexidina y permitir que se seque para que no, para no alterar los hemocultivos. Si existe exudado del sitio de salida del catéter, se debe frotar para recoger las muestras para los cultivos. Bueno, las muestras de sangre para los hemocultivos que van a ser extraídas del catéter y de una vena periférica, estas se deben realizar antes de que se inicie la terapia antimicrobiana, para que no haya un sesgo en los resultados. Si no se puede extraer una muestra de sangre de una vía periférica, se recomienda que se tomen 2 muestras de sangre y que estos sean, pues, en este caso, bueno, en el caso de los catéteres centrales, de 2 lúmenes diferentes. Bueno, entonces también el diagnóstico según la ITSA, que es como la guía en la que nos basamos y se basan los infectólogos y bueno, el consenso. Dice que se va a hacer el diagnóstico haciendo el recuento de colonias de microorganismos que crecen en sangre obtenida a través del conector de catéter y que sea al menos 3 veces mayor que el recuento de colonias de sangre obtenidos en una vena periférica. Y el tiempo en el que estos sean positivos, que el crecimiento de los microorganismos sea al menos de 2 horas antes de que se desarrolle el crecimiento microbiano detectado en una muestra periférica. Y bueno, ¿cómo se va a realizar el abordaje para hacer el diagnóstico de infección hacia catéter? Bueno, tenemos un paciente con un catéter venoso central o un catéter arterial de corto plazo y que este paciente presenta un episodio de fiebre. Entonces, bueno, este cuadro que también es de la ITSA, va a dividir si el paciente tiene una enfermedad leve o moderada, llaman una enfermedad leve o moderada, que el paciente no tenga infección, perdón, que el paciente no tenga hipotensión ni falla orgánica, y una enfermedad grave, si el paciente presenta hipotensión, datos de hipoperfusión o datos de falla orgánica. Entonces, si el paciente tiene una enfermedad leve o moderada, entonces, bueno, se deben tomar 2 sets de cultivos, uno central y uno periférico. Y si no hay origen de la fiebre identificado y sospechamos altamente que es el catéter venoso central, se debe retirar el catéter venoso central y cultivarlo. Posterior a esto, se debe considerar si el paciente, bueno, cuando el paciente tiene una enfermedad grave, se debe iniciar terapia antimicrobiana siempre, sí o sí. Pero si el paciente tiene una enfermedad leve o moderada, entonces se puede considerar la terapia antimicrobiana. Aunque mencionan en otra bibliografía y aquí que si no hay origen de la fiebre y sospechamos que es el catéter, se retira el catéter y entonces se cultiva. No se inicia una terapia, una antibiótico-terapia dirigida hasta que tenemos la evidencia del microorganismo aislado y se pueda iniciar una terapia dirigida, siempre y cuando el paciente no tenga una enfermedad grave.
Y bueno, entonces ya que tenemos los resultados de los hemocultivos, pues tenemos varias opciones, ¿no? Si los hemocultivos fueron negativos y el catéter venoso central o el catéter arterial no se ha cultivado, si continúa la fiebre y no hay otro origen encontrado, se debe quitar el catéter venoso central y cultivar. Esto, pues si no retiramos el catéter venoso central, ¿no? Entonces, si los hemocultivos que tomamos son negativos y los cultivos del catéter venoso central y del catéter o del catéter arterial que tiene el paciente son negativos, entonces se debe buscar otro sitio de infección. Y bueno, también tenemos esa opción de si los hemocultivos son negativos, el catéter venoso central y el catéter arterial tiene como cultivo mayor a 15 unidades por unidad de colonias, entonces, si este es negativo, bueno, si tiene Staph aureus, se debe tratar 5 o 7 días, monitorizar los signos de infección y se debe repetir los cultivos. Si los cultivos son positivos y el catéter venoso central o el catéter arterial tiene más de 15 unidades por de colonia, también se debe retirar el catéter. Si el paciente tiene enfermedad grave, iniciar terapia empírica. Entonces, bueno, ese es el lado en el que está la enfermedad leve o moderada. Del otro lado, que tenemos una enfermedad grave, llámese una enfermedad grave cuando el paciente tiene pues hipotensión, datos de hipoperfusión y datos de falla orgánica o de choque. Entonces, se debe cultivar al paciente y, bueno, dos sets, como lo hacemos, uno periférico y uno central. Se debe retirar el catéter venoso central o el catéter arterial, cultivar e insertar uno nuevo por técnica de Sedinger y se debe iniciar terapia antimicrobiana temprana. Y bueno, con todo lo demás que ya mencionamos, es el mismo diagrama. Si el paciente tiene hemocultivos negativos y cultivos de catéter venoso central o del catéter arterial negativos, pues se debe buscar otro foco infeccioso. Si el paciente tiene hemocultivos negativos y no se cultivó el catéter venoso central o el arterial y el paciente continúa con fiebre, se debe quitar el catéter, cultivar e iniciar terapia. Bueno, el tratamiento. El tratamiento cuando se tiene la sospecha, se debe iniciar terapia empírica posterior a la toma de cultivos siempre. Es muy importante que sea posterior a la toma de cultivos y es muy importante descartar que la infección sea por otra causa, porque tal vez estaríamos retirando algún catéter que es pues a lo mejor un acceso valioso o que realmente no tiene indicación de retirarse o que también pone en riesgo al paciente el simple hecho de invadir al paciente colocando otro catéter venoso central, pues implica riesgos y probables complicaciones para el paciente. Entonces, bueno, ante la sospecha se debe iniciar tratamiento empírico, pero siempre posterior a la toma de los hemocultivos para aislar el probable microorganismo. Se deben evaluar también los factores de riesgo, como ya mencionamos en el diagrama o en el cuadro, pues también evaluar la severidad del cuadro clínico del paciente y tener en mente los microorganismos locales. Bueno, entonces también aquí menciona que el tratamiento también es en base a si la enfermedad es complicada o no, o la respuesta fue complicada o no.
Entonces, si es complicado, tenemos que el paciente tiene tromboflebitis supurativa, endocarditis u osteomielitis, pues evidentemente se debe retirar el catéter y tratar con antibiótico sistémico. Si es una enfermedad no complicada, y bueno, tenemos que el germen aislado es estafilococo coagulasa negativo, entonces se debe retirar el catéter, que como ya mencionamos es lo más frecuente, se debe retirar el catéter y tratar con antibiótico sistémico por 5 a 7 días. Si se va a dejar el catéter, que se puede dejar el catéter, porque es no complicado, se debe tratar también con antibiótico sistémico más antibiótico local por 10 a 14 días. Mencionaba aquí la bibliografía mucho, hacer una evaluación individual del paciente y ver quién sí se puede quedar con el catéter y quién definitivamente se tiene que retirar. Cuando se aísla estafilococo aureus, se debe retirar el catéter y tratar con antibiótico sistémico igual por más de 14 días. Cuando el germen es enterococo, también se debe retirar el catéter y tratar con antibióticos durante 7 a 14 días. Cuando son bacilos gram negativos, absolutamente se debe quitar el catéter y tratar con antibiótico sistémico igual, 7 a 14 días. Y bueno, el crecimiento de cándida es una indicación absoluta de quitar catéter y terapia antifúngica durante 14 días posterior al primer cultivo negativo. 14 días después de que salió el cultivo negativo. Bueno, pacientes a quien no se les debe retirar el catéter, incluso con las indicaciones que vimos previamente, pues son pacientes gran quemado, pacientes con quemaduras extensas. Platicando del riesgo-beneficio, estos pacientes se van a ver más afectados o van a tener más incidencia de complicaciones, colocándoles otro acceso vascular a que se queden con el acceso e iniciar terapia empírica. Entonces, pacientes con quemaduras extensas no suerte al catéter, pacientes con obesidad mórbida también es un poco discutido, pero la bibliografía que revisé mencionaba que también los pacientes pueden tener riesgo más altos pues de realizar de hacer otras complicaciones. Y pacientes con coagulopatía severa, en los que también pueden verse más complicaciones que en personas que no la tienen. Bueno, y las consideraciones generales para uso de antibiótico, estas son que siempre se debe cubrir microorganismos gram positivos, ya que, pues como vemos, la mayor incidencia, mayor del 75%, pues son estafilococos, ¿no? Entonces, pensando en esto, siempre se debe escoger un antibiótico que cubra gram positivos. También debe cubrir otros patógenos como bacilos gram negativos y hongos. Esto principalmente en pacientes que tienen choque séptico. Y bueno, a los pacientes que se les puede dar tratamiento o que se les va a dar tratamiento conservador son principalmente pacientes en hemodiálisis y a estos se les puede dar antibiótico-terapia local y sistémica, pero el tratamiento pues es conservador, excepto cuando el germen aislado es estafilococo aureus. Bueno, aquí en la bibliografía también recomienda que pues, los principales microorganismos a cubrir son, como ya mencionamos, cocos gram positivos. Para esto se recomienda vancomicina, porque va a cubrir otro tipo de staph, por ejemplo, pues los estafilococos meticilinos resistentes. Entonces, por eso es que cuando en los hospitales hay ese tipo de microorganismos, pues se recomienda vancomicina.
Y bueno, para cubrir bacilos gram negativos, esto basándose en la sensibilidad antimicrobiana local y también de la gravedad de la infección. Y bueno, para bacilos gram negativos multiresistentes también se debe cubrir y se debe recibir antibiótico-terapia doble frente a gram negativos con antibióticos de distintas clases. Y aquí mencionaba que posteriormente se puede ir desescalando el tratamiento, pero sí se necesita ser agresivo cuando se sospecha de estos microorganismos. Como ya mencionamos, pues el tratamiento empírico para cubrir gram positivos es vancomicina. Y aquí no recomiendan el uso del Linezolid para la terapia empírica. Bueno, la cobertura para gram negativos va a depender también de la gravedad de la enfermedad y de la susceptibilidad, perdón, que tengan en los centros donde estén, o los microorganismos que tengan en los hospitales del personal de salud, ¿no? De nosotros, por ejemplo, pues no es lo mismo nosotros en este hospital que los microorganismos que puedan tener más frecuencia en otros hospitales. Bueno, también refieren que en cuanto a los gram negativos se debe utilizar una cobertura antibiótica de combinación empírica para los gram negativos multiresistentes, como por ejemplo Pseudomonas aeruginosa. Bueno, y el tratamiento empírico para hongos, principalmente pues se debe sospechar cuando los pacientes están con datos de sepsis y tienen un uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, neoples hematológicas, que son pacientes post-transplantados y que son pacientes con nutrición parenteral. Entonces, esos pacientes y que tengan datos de sepsis, se va a sospechar de que tienen una candidemia relacionada con el sitio del catéter. Y bueno, el tratamiento principalmente va a ser equinocandina o en algunos pacientes el fluconazol. El fluconazol se puede utilizar en los pacientes que no hayan tenido exposición a los azoles en los 3 meses anteriores y en otros entornos, con el riesgo de que los pacientes pueden tener otro tipo de cándida. Bueno, por mi parte sería todo. Yo creo que lo más importante con lo que nos tenemos que quedar de la plática es que realmente nosotros, para retirar un acceso vascular, hay que individualizar al paciente. Hay que ver que no a todos los pacientes se les va a retirar el catéter. Cuando los pacientes van a presentar más complicaciones o es un paciente que es un angioacceso valioso, por ejemplo, pacientes en hemodiálisis que ya tienen varios antecedentes de catéter, pues se va a preferir quedarse con el catéter y pues dar terapia empírica y posteriormente dirigida, y pues eso principalmente. Y también que pues hacer mucho el adecuado diagnóstico, porque muchas veces podemos no darnos cuenta que el sitio de infección no es el catéter, sino que es una bacteriemia secundaria. Entonces, estudiar bien si el paciente tiene otro foco infeccioso
urinario, no sé, otro foco infeccioso. Y realmente la bacteria que se está presentando es por eso y no sería indicación de retirar el catéter. O sea, descartar todas las causas posibles antes del retiro del catéter. Muchas gracias y que tengan buen día.